Buenos días tengan todos ustedes. Voy a aprovechar aquí el estrado y en algún momento me separo de él para poder platicar más cerca de ustedes. Bueno, en primera quiero agradecer a todos ustedes su presencia, el de que estén aquí en este recinto y que nos permitan a nosotros las autoridades fiscales el poderle transmitir una serie de actos, de actividades que estamos haciendo en el servicio de administración tributaria. Dentro de muchas tareas que estamos realizando en el SAT, hay una que hoy nos ocupa y que es precisamente una estrategia denominada Crezcamos Juntos, que lo que busca es demostrar en primera una sensibilidad en la autoridad fiscal y otra el de armonizar muchos esfuerzos para poder convencer a muchos ciudadanos mexicanos que día con día desempeñan una actividad económica. Agradezco en particular a quien organiza este foro, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos aquí en su capítulo Nuevo León, y que nos permita, bueno, primero que nos haya invitado para poder estar aquí presentes con ustedes y que nos permita poderles transmitir parte de nuestras tareas y de nuestros esfuerzos. A quien hoy nos acompaña, siendo que tiene una actividad económica también como pequeño contribuyente o como contribuyente, a quien viene de diferentes empresas, a los medios de comunicación, a ustedes que tienen esa tarea de también de ayudar en la parte de asesoría fiscal o de contaduría, o quien en esta materia tributaria o fiscal desempeña alguna actividad. Muchas gracias. En el servicio de administración tributaria estamos convencidos de que pues hemos hecho muchos esfuerzos por resolver un tema que aqueja a nuestro país desde hace muchos años, que es la informalidad. Las cifras son cifras contundentes que creo que debemos, y nos obliga a nosotros como funcionarios públicos a reconocer lo que está pasando. INEGI, una institución que trae datos estadísticos muy particulares que pueden ayudarnos a contextualizar qué es lo que pasa en nuestro país, indica que casi el 60% de la población económicamente activa se encuentra desempeñando una actividad económica dentro de la economía informal. La mayoría de los mexicanos que se encuentran en esta economía informal, sus ingresos son inferiores o máximo 3 salarios mínimos elevados al mes. Esto representa alrededor de 6,000 pesos. No son utilidades, son ingresos. La estadística también indica que por cada uno de ellos, un hombre local, un hombre negocio, tiene 1 o 2 empleados, subempleados, también en la informalidad, y que sus ingresos también son muy menores. Entonces, una condición económica precaria, con mucha vulnerabilidad, y que en los últimos años se ha arraigado esta informalidad, careciendo del acceso a los derechos fundamentales, entendidos estos como el derecho a la salud, entendido también como derecho a la vivienda y la posibilidad de acceder a tener una pensión, a ese mecanismo de pensión para el retiro. Son muchos mexicanos, estamos hablando de alrededor de 28 millones de mexicanos que se encuentran en esta condición. De los 28 millones de mexicanos, 2.2 millones de mexicanos, la mayoría mexicanas, desempeñan un servicio personal doméstico en nuestras casas, y la responsabilidad de poderlos migrar hacia el beneficio de la seguridad institucional a través de esas coberturas es de quien los contrata. Entonces ahí yo llamo a quien hoy estando presente aquí y ocupando a un mexicano o mexicana que nos ayuda en una labor doméstica en casa, a que cumplamos nuestra responsabilidad, una responsabilidad que no nació ayer, que no fue una reforma de ley, es una responsabilidad que tenemos desde hace muchos años, donde el régimen opcional del Instituto Mexicano del Seguro Social indica que hay un régimen para poder registrar a quien desempeña esta labor doméstica en casa y podamos ofrecerles la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay aproximadamente 6.1 millones de mexicanos que de manera cotidiana desempeñan una actividad en el sector primario, agricultura, ganadería, en la pesca, en una actividad forestal.
Y ellos tienen un régimen, ustedes lo conocen, un régimen especial. El sector primario indica que para efectos del impuesto sobre la renta, quien tiene ingresos hasta 40 salarios mínimos elevados al año, están exentos por esos ingresos de pagar el impuesto sobre la renta, y solamente sobre el excedente empiezan a pagar un impuesto a una tasa incluso menor a la que se tiene dentro de nuestra tarifa para las demás personas físicas. En el caso del impuesto al valor agregado, la mayoría de esos productos son tasa cero, y entonces ellos no tienen esa carga tributaria. Ese régimen entonces les aplica para quien, aún estando en la informalidad, pero desempeñan una actividad económica en el sector primario, puedan encontrar un régimen de excepción o un régimen especial. Tenemos aproximadamente 6.5, 6.7 millones de mexicanos que desempeñan un servicio o que prestan un servicio como honorario, como actividad profesional, o que están empleados como eventuales, o que están empleados en una empresa de outsourcing, y que por su relación laboral en ese régimen tampoco tienen la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social, tampoco están aportando al mecanismo del Infonavit para una vivienda. El que está de honorarios pues convino a ese régimen contractual y él se provee de esos servicios. Dentro de la estadística de INEGI, al no poder invocar ese marco institucional que sí invoca un asalariado y que le permite acceder a ciertos derechos a través de los mecanismos que establecen las leyes, lo considera informal. Y esa es la explicación de una gran cantidad de contribuyentes. Nos quedan, si hacemos la cuenta, de esos 6, casi 7, más los 2 millones que traemos en labor doméstica, nos quedan alrededor de 14.7, casi 15 millones de mexicanos que, distintos a estos tres segmentos, desempeñan una actividad económica prestando servicios o vendiendo mercancías que se encuentran dentro de la informalidad. Y hacia ellos va dirigido esta estrategia Crezcamos Juntos. Ahí tenemos entonces a quien se encuentra en un local de un mercado, a quien tiene una estética, una peluquería, una carnicería, una papelería, una tienda de abarrotes, a quien presta servicios en una fontanería, plomería, un albañil, a quien presta servicios que no se encuentran en la obligación de tener un título profesional, y entonces se les ofrece esta estrategia Crezcamos Juntos. ¿En qué consiste la estrategia? La estrategia consiste en armonizar todos los esfuerzos de diferentes instituciones de gobierno en los tres niveles de gobierno, en los tres órdenes, en el municipal, en el estatal, en el federal, acompañado de un esfuerzo que hacen también las cámaras de empresarios a través de la Concanaco, a través de la Canacintra, a través de la Coparmex, todos ellos al amparo del Consejo Coordinador Empresarial, buscando hacer una sinergia, ofreciéndole los servicios de las instituciones del gobierno con el ánimo de convencer y persuadir a quien se encuentra en ese segmento hoy a que pase a la formalidad. Hay varios factores que inhiben la formalidad. Tomar la decisión de pasar a la formalidad, tenemos que entenderlo. Al pasar a la formalidad parece resultar costoso. El primero es, pues me tengo que registrar en Hacienda y pagar impuestos. Y ese es un primer factor de decisión. Dices, pues eso va a disminuir el ingreso económico que tengo como familia. Al final yo no tuve otra alternativa para desempeñar esta actividad, fue la única que tuve. Aún incluso teniendo una profesión, muchos mexicanos desempeñan esta actividad económica de prestar servicio o vender mercancía porque no encontraron una alternativa de empleo, y la única que encontraron fue autoemplearse. Y dentro de ese autoempleo se encuentran dentro de este segmento de contribuyentes. Son muchos. Por cada uno de ellos, el problema está en su familia, en sus padres, en sus hijos y en su pareja. Porque al no tener él la red de protección social, tampoco la tiene la familia. Tenemos un problema que, si lo vemos aislado, pareciera ser que entonces el informal debería ser sujeto de la ley y que empiece a pagar impuestos
y que se empiece a regular en materia del contrato de suministro de energía eléctrica, de suministro de agua potable, de todos los insumos que consumen para su desempeño en actividad económica, y sin duda va a seguir pasando lo que ha venido pasando en las últimas décadas. Es decir, se arraigan en la informalidad y no hemos logrado convencerlos de que pasen a la formalidad. Tuvimos que cambiar la estrategia y ahora entonces entrar a una persuasión y a un convencimiento de que ser formal conviene y de invitarlos mejor a la formalidad y convencerlos con una serie de medidas. La primera es de que la carga tributaria en un principio no sea onerosa. Entonces, por ley, en un nuevo régimen, que es el régimen de incorporación fiscal, el primer año, la ley del impuesto a la renta dice que no pagan impuesto. Por decreto, en el caso de la ley del impuesto al valor agregado y del IEPS, para algunos que les aplica, y sobre todo aquellos que pueden estar vendiendo productos de alta densidad calórica, tienen el primer año un estímulo del 100%. Y recientemente, el día 10 de septiembre, sale un nuevo decreto en el que se les ofrece la misma gradualidad que ofrece la ley del impuesto sobre la renta, para que sobre ese impuesto tengan descuentos decrecientes, es decir, empiecen a asumir su responsabilidad tributaria de pagar impuestos de manera gradual. El primer año entonces de los 3 impuestos tienen un descuento del 100%, el segundo año del 90%, el tercero del 80%, y así sucesivamente, de tal manera que a partir del año 11, a su incorporación a este régimen, empiecen a pagar el 100% del impuesto que les corresponde, en términos de un régimen general de ley. 10 años que nos van a permitir calibrar, madurar, revisar la penetración del régimen, la evolución de los contribuyentes y en su momento también el de poder acompañarlos para que puedan madurar como empresarios y como profesionales. Y sabemos que muchos de ellos, o ya sucede, van a tener la necesidad de cambiar de giro en su actividad comercial o en la prestación de servicios, porque siempre están en la búsqueda de tener un mejor margen de operación, un margen de utilidad, y en ello están en la búsqueda de encontrar una mejor actividad económica. En ese lapso de tiempo, seguramente las reformas estructurales empezarán a crear esa herramienta, la herramienta más eficiente por su excelencia para vencer la informalidad en el país. ¿Cuál es? Generar empleos. Que haya nuevas inversiones, que los empresarios mexicanos y los empresarios extranjeros inviertan en nuestro país, generen nuevas empresas, nuevas fuentes de empleo, los paguen bien, y entonces el que hoy desempeña una actividad económica prestando servicios o vendiendo mercancías pueda encontrar otra alternativa y decidir si se autoemplea o se emplea. Y esas, entre otras, son las razones y motivos que dan lugar a las reformas estructurales en nuestro país. Empezar a generar un círculo y una dinámica virtuosa en la economía para que muchos mexicanos tengan más alternativas que la que hasta ahora. Las mismas cifras de INEGI señalan lo que sucede con muchos mexicanos que hoy están en la informalidad. Y quizá hoy, estando en la plenitud física, en la condición física de prestar un servicio, de vender la mercancía, probablemente no se valore la cobertura o la red de protección social. Nos consideramos sanos, pero lo cierto es que a cierta edad, cuando esa condición física merma, cuando ya no tenemos esa plenitud para desempeñar nuestra actividad económica, la misma estadística señala, desafortunadamente, que nos encontramos ante un padecimiento o una enfermedad que nos complica nuestra etapa final de nuestra vida. O terminamos con hipertensión, o terminamos con diabetes, o nos encontramos ante una emergencia por un tema de vesícula, por un apéndice. Y no voy a hablar de otras enfermedades que son crónico-degenerativas con un tratamiento muy costoso. Y la visión del Estado mexicano es que ese derecho fundamental a la salud que deben tener todos los mexicanos debe garantizar que los mexicanos, aún encontrándose en esa condición, aún incluso siendo informales, deben recibir
del servicio de salud. Pero si hoy revisamos que nuestros hábitos alimenticios y nuestras estadísticas indican que tenemos un problema de obesidad, que tenemos cada día un incremento en mexicanos que sufren de diabetes o de hipertensión, pues, y que hoy todavía tenemos un gran bono demográfico y que lo vamos a tener los siguientes 20 años, donde habrá una gran población en México con energía y con capacidad, como población económicamente activa para desempeñar actividades. Lo cierto es que el tiempo nos va a alcanzar y vamos a llegar a ser un país de adultos mayores. Eso ha sucedido ya en otros países en el mundo, donde la pirámide poblacional se invierte y la población es adulta y hay menos jóvenes o menos niños. Imaginen ustedes entonces a ese México, que sea un México de habitantes adultos mayores, con un padecimiento, una enfermedad, donde el sistema de salud tiene que ofrecer esa cobertura con independencia si en su momento fue formal o informal. Y para ese sistema de salud no habrá finanzas públicas que alcancen. Entonces la estrategia tiene de inicio un enfoque de corto, mediano y de largo plazo, en lo que podamos hoy a muchos mexicanos convencerlos de que pasar a la formalidad empieza en el orden que requiere la sociedad, empezar a sujetarse a reglas de diferentes materias, incluyendo la fiscal, y que empiecen a madurar como contribuyentes, porque hay que contribuir con algo que tarde o temprano nos tiene que asistir, que es el Estado mexicano. A mediano y largo plazo es que encuentren dentro de las reformas estructurales los empresarios ese ambiente propicio para crear nuevas empresas y nuevas fuentes de empleo, y entonces podamos acceder a un mejor empleo. La estrategia Crezcamos Juntos hoy lo que busca es, si te inscribes en el SAT, te das de alta en el SAT, tienes una carga tributaria no onerosa al principio y poco a poco vas asumiendo tus obligaciones fiscales. A cambio, sí tienes de manera inmediata la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de esa red de protección social que es distinta a la del Seguro Popular. El Seguro Popular hoy te ofrece en un cuadro básico la atención médica, pero no te ofrece guardia de tus hijos, no te ofrece la cobertura de seguro invalidez, de vejez, de cesantía, de vida, de riesgo, ni te ofrece la posibilidad de empezar a aportar a un sistema de ahorro para el retiro. Tampoco te ofrece el de que puedas empezar a cotizar a una institución como el Infonavit y que después de cierto puntaje puedas concursar para obtener un crédito hipotecario y con ese crédito hipotecario empezar a resolver una decisión existencial que tenemos los mexicanos, que queremos tener una vivienda propia, porque esa es la que queremos dejar en la generación. Y todo eso empieza a generar un motor distinto en nuestro país. La estrategia que hacemos juntos es entonces, nos sujetamos a la regla fiscal aún con una carga gradual de impuestos en un principio mínima o nula, empezamos a recibir esa red de protección social, empezamos a acreditar ante las instituciones financieras que tenemos ingresos que son comprobables para poder acceder a un crédito, a un financiamiento de un banco y que éste tenga una tasa menor a la que nos ofrece un mercado hoy, donde tenemos al menos un 6% mensual y se consume nuestro margen de utilidad. Y aparte, el de poder acceder a un apoyo económico a través de una institución como el Instituto Nacional del Emprendedor, donde de inicio pues, se puede concursar para efecto de poder recibir apoyo a fondo perdido, significa que no tengo que pagarlo, para comprar un equipo, alguna herramienta o incluso como capital de trabajo que me permita salir adelante de una condición hoy dentro de mi desempeño de la actividad económica que me complica el ejercicio de mi actividad. Lo curioso es, y que también eso hay que convencer a muchos de los que hoy están en la informalidad, es que una persona física o una empresa que hoy es formal es 2 veces más productiva que una informal.
Entendida la productividad de una manera muy simple. ¿Cuánto le cuesta producir o cuánto le cuesta vender o cuánto representa la utilidad todo ese gasto o ese insumo o esa materia prima o esas compras? Pues le cuesta el doble a quien es informal, sus costos se duplican respecto de la misma utilidad de alguien que es formal. Pero al final, aun cuando ese es un elemento fundamental para hacer con mayor productividad nuestra actividad económica y mayor rentabilidad, al final creo que también debemos de reconocer que es un tema de orden en la sociedad. Que en la medida de que todos nos sujetemos a las reglas de cualquier índole, podremos construir un mejor México. En esta estrategia hay un actor principal. El que toma la decisión de sumarse a la formalidad es el que hoy es informal. Y aun cuando el año pasado todavía traíamos el régimen de pequeño contribuyente y parecía ser un régimen sencillo, el régimen tenía ciertas carencias y tenía ciertos limitantes. El que estaba en el régimen de pequeño contribuyente, la ley le impedía facturar. Al tiempo, eso se va a acreditar como un contrasentido. Cuando una ley fiscal te impide facturar. Pues eso sucedía todavía el año pasado con el régimen de pequeño contribuyente. No presentaba declaraciones. Es más, en el articulado 138, 139 de la ley pasada no venía una declaración de impuestos, más que la informativa. Era una cuota fija y entonces había 32 tablas distintas, una por cada entidad federativa. Y pagaban diferente. Entonces era un sistema heterogéneo. Ni siquiera había cuotas homogéneas. No podían tener ingresos distintos a los ingresos de la actividad económica. Estaban limitados incluso. No llevaban un registro de ingreso diario ni de gasto. Si bien es cierto, había dentro del artículo 138 la obligación de llevar el registro diario en un cuaderno, era lo único que se les pedía. Y sí tenían otras obligaciones consignadas en esos articulados que decían que si tenían empleados tenían que llevar el control de su nómina y tenían que pagar retenciones de sueldos y salarios para efecto del impuesto sobre la renta. Y tenían que presentar una declaración informativa al año. Y había otras obligaciones menores. Sin embargo, el régimen provocaba que no crecieran. Hoy quien se inscribe al régimen de incorporación fiscal sigue teniendo el tope en su límite de ingresos hasta 2 millones de pesos, pero tiene la posibilidad de emitir una factura para un cliente en particular. Y por todas las demás ventas al público en general, la ley le permite emitir una factura de venta global al bimestre. Ustedes que son expertos en la materia saben que una tienda departamental, una venta de mostrador o alguien que presta servicios al público en general, dentro del régimen general de ley, la obligación que tiene es emitir una factura de venta global al día. Y ahí hace el resumen de todas las ventas al público en general diarias. En el caso del régimen de incorporación fiscal, una al bimestre. Una sola factura. Entonces podría hacer 6 facturas al año. O si la quiere, la puede hacer cada 15 días, cada mes o diario. El tema es de que vaya madurando en su obligación de hacer. En el caso de las declaraciones, no es de declaración anual, solamente son bimestrales. En el caso del registro de su ingreso y su gasto, ustedes lo saben, hay un sistema que pusimos en marcha a partir de enero de este año, se llama Mis Cuentas. Es un sistema que al menos los números acreditan, que ha sido bien recibido, que lo han adoptado y que quien estando en el régimen de incorporación fiscal y antes no tenía estas obligaciones, hoy cumple. En ese sistema informático hay más de 11 millones de operaciones, casi 5 millones de facturas emitidas ahí, de factura electrónica, y el resto, registro de ingresos y de gastos a través de un medio electrónico, de un sistema electrónico. Cuando ellos antes no facturaban, no declaraban y tampoco llevaban un registro de ingreso y gasto, que hoy sí llevan. ¿Cuántos están ahí usando este sistema hoy? De los que están en el régimen de incorporación fiscal,
muchos contribuyentes. De los que están declarando, 1.3 millones están declarando. De los que utilizan este régimen o este sistema para poner ingreso y gasto, tenemos más de 4 millones, casi todos lo están haciendo. Tenemos que convencer a muchos que hoy ese sistema les permite cumplir con sus obligaciones de hacer, sin necesidad de pagar, porque tienen el acceso a estos descuentos graduales. El decreto del 10 de septiembre también señala para que quien tiene ventas al público en general y sus ingresos no rebasan 100,000 pesos al año, su sistema sea más sencillo, aún mucho más sencillo, porque ese fue algo que estaban pidiendo, quien decía, oye, es que yo por el lugar donde vivo o por la actividad que tengo, pues mis ingresos son muy menores y no quiero dejar de cumplir. Y es cierto, porque los números ahí dicen que quieren cumplir. Entonces, a partir de 2015 para ellos, en términos del decreto del 10 de septiembre, el esquema es mucho más sencillo. Ventas al público en general hasta 100,000 pesos. Nos van a dar dos datos. El sector económico en el que se desempeña, ya sea comercio, servicios o algunos otros muy particulares, y el monto de sus ingresos. Aplicamos un factor y se determina el impuesto causado. Se determina el impuesto causado y se le aplica el 100% de descuento. Para ellos en particular, en IVA y en IEPS, el 100% les va a aplicar los primeros 10 años. Su ingreso es hasta 100,000 pesos al año, alrededor de 8,600 mensuales. Entonces su carga tributaria solamente estaría resumida al impuesto sobre la renta, no al IVA ni al IEPS. Su forma de declarar será qué sector o actividad económica tienen y el monto de sus ingresos. Se aplica un factor para cada uno de los impuestos y se determina el impuesto causado y se cumple. Y eso estará también en el sistema Mis Cuentas a partir del mes de diciembre como simulador para efecto de que puedan irse familiarizando con la herramienta y a partir de enero para que ya puedan cumplir quien se encuentre en esa situación de manera bimestral. Regreso a la estrategia Crezcamos Juntos. Es un reconocimiento que tiene el gobierno de la República a un tema en el que es un gran reto vencer la informalidad que tenemos en nuestro país. Y que en caso de que quien hoy tome la decisión de formalizarse, inscribiéndose al régimen de incorporación fiscal, lo queremos acompañar a que se inscriba en el IMSS y en el Infonavit y empiece a recibir los beneficios de la protección social. Y queremos transformar en muchas de esas familias que hoy no tienen el acceso a la cobertura básica de salud, que puedan transformar su vida. Que también es cierto que muchos de los casos, cuando llegan a la etapa conclusiva de su actividad económica y llegan con ese padecimiento o esa enfermedad, se deshacen del poco patrimonio que tienen o lo empeñan con el ánimo de atenderse en un servicio médico particular. Y si no lo saben, se los digo. Una cirugía de emergencia del apéndice de la vesícula, por lo menos 40,000 pesos. Y ojalá no tengan complicaciones. Y la cobertura para los padres y los hijos es nula. Creo yo que mucho de ello implica el de reflexionar que hoy la informalidad nos conviene con una estrategia en la que la carga tributaria es menor, pero sí tenemos que sujetarnos a un orden y a algunas reglas, como siempre debimos haber hecho. La invitación que hace el gobierno de la República es a la reflexión, a la persuasión y al convencimiento de que ser formal conviene. Y de que lo que queremos es transformar, aparte de cumplir con nuestras leyes y nuestras normas, transformar la vida de los mexicanos. Y hoy quien les viene a ofrecer esta estrategia Crezcamos Juntos es el que cobra impuestos, el SAT. Al amparo de la ley, que les ofrece un régimen gradual en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Para mí, estar en un evento como este
y poderles informar sobre la estrategia Crezcamos Juntos, con una tarea impresionante que estamos haciendo en el interior del país, de cara al contribuyente, es una satisfacción. Pero sobre todo, mi obligación. Y creo en la estrategia, me siento convencido de ella y tengo la firmeza para poder dedicar todo el tiempo que sea necesario a poderla difundir. Que aún con un mexicano que pueda transformar su vida para bien, con ello yo sentiré aliento. Muchas gracias, buenos días. Le agradecemos su presentación al licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Ahora continuamos con el actuario Ernesto Luna Vargas con el tema de contabilidad electrónica, al cual lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, muy buenos días. Pues también muy agradecido de estar aquí con ustedes. Agradecer a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en su capítulo Nuevo León la gran oportunidad que nos dan de pues, venir a intercambiar algunas ideas que tienen que ver con una nueva obligación relativa a la entrega de la contabilidad. Me permitiré hacer básicamente algunas aclaraciones, tratar de puntualizar algunos aspectos que creo que son importantes de esta medida, tratar por supuesto de dimensionar en su justa medida de qué se trata esto de la contabilidad electrónica. Reitero el agradecimiento, jefe, muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y el agradecimiento por supuesto a los presentes. Hicimos una presentación, voy a permitirle irla pasando. Tienes el control, Jorge, de la presentación. Pasamos a la siguiente lámina. Muy sencillo, generalidades, premisas, que son realmente aclaraciones. Algunos ejemplos, herramientas de interacción de esta medida, beneficios que nosotros pensamos esta medida puede traer tanto para los contribuyentes, por supuesto para las autoridades fiscales, y por supuesto la información disponible en los diferentes medios de asistencia al contribuyente. En la parte de generalidades, por favor, la siguiente. No veo bien. Parece aquí básicamente algunas puntualizaciones que vamos a hacer. Actualmente la contabilidad en papel o electrónico, presuponemos que todavía hay algunas contabilidades que puedan ser llevadas en papel, lo cual es todavía difícil de creer. La integran más de 30 elementos, son libro diario, mayor, libros sociales, estados financieros, balance de comprobación, registros contables, pólizas, estados de cuenta, etcétera, etcétera, consecutivo de facturación, etcétera, etcétera. Ese es un primer dato. Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, también es muy importante esta puntualización. Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación no alteran ni la forma, ni los criterios o los procedimientos que actualmente utilizan los contribuyentes para llevar su contabilidad. O sea, esta medida en absoluto viene a modificar la forma en la que hoy día se registra la contabilidad. Como lo registraban antes, lo van a registrar ahora. Si acaso sí es importante mencionar que en su fracción tercera del artículo 28 sí se establece la obligación de llevar los registros contables en medios electrónicos. Entonces, a partir de este año se establece la obligación de llevar los registros y asientos contables, ya lo mencioné, e ingresar en forma mensual su información contable a través de la página de internet del SAT. Entonces, la obligación de llevarlo
en medios electrónicos e ingresar información contable a la página del SAT. Para dar cumplimiento formal al ingreso mensual de la información contable, únicamente se enviará la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas que permita su interpretación. Para efectos del cumplimiento de la obligación mensual, este punto 4 es muy importante, solamente estamos hablando de la balanza, de los 30 elementos que veíamos arriba, o más de 30 que veíamos arriba, únicamente estamos hablando de enviar la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas. ¿Por qué el catálogo de cuentas? Pues porque si no tuviésemos el catálogo de cuentas, pues no podríamos interpretar los numeritos que vienen a la izquierda de la balanza de comprobación, que son las claves con las que manejan las diferentes cuentas de contabilidad de los contribuyentes. Al revés. ¿Eso pasó? Está muy sensible. Dale atino. O sea, ¿alguien le está moviendo por ahí? No. No, ¿verdad? Bueno, seguimos. Los contribuyentes deberán poder generar información electrónica de sus pólizas y auxiliares para entregarlas al SAT solo cuando se ejerzan facultades de comprobación. Se ejerzan facultades de comprobación en los casos de terceros, compulsas, o se solicite o tramite una devolución y compensación. Aquí viene el siguiente componente de la famosa contabilidad electrónica. Cuando se ejerzan facultades de comprobación, ya sea directa con el contribuyente, y estamos hablando de una revisión de gabinete o en las oficinas de la autoridad fiscal, estamos hablando de una visita domiciliaria, estamos hablando de una compulsa, o bien el contribuyente tramite una solicitud de devolución o aplique una compensación. Estamos hablando de que en ese caso el contribuyente deberá entregar, como parte de la entrega de la contabilidad, las pólizas, sus auxiliares, además de la balanza que ya se viene entregando mensualmente. Eso en sí es lo que encierra el famoso tema de la contabilidad electrónica que se va a entregar al SAT en estos casos. La contabilidad electrónica no implica un proceso de auditoría permanente o continuo, ya lo habíamos dicho, ni modifica los procedimientos y garantías asociados al ejercicio de facultades de comprobación. La entrega de esta contabilidad no significa que la autoridad fiscal esté fiscalizando mes a mes la balanza o la contabilidad de la empresa, o el cumplimiento fiscal de las obligaciones fiscales. Simplemente se convierte en una obligación más de entregar determinada información al SAT, y hasta ahí queda, como hoy día se entrega la DIOT, como hoy día se entrega la DIM, y cualquiera de las declaraciones informativas que están en la ley. O sea, no implica un proceso de auditoría, eso es muy claro, y por supuesto tampoco modifica lo establecido en el Código Tributario para efectos del ejercicio de facultades de comprobación. Los contribuyentes obligados traemos 6.9 millones de contribuyentes obligados al ingreso mensual de información contable, 1.5 millones son personas morales y 5.4 millones son personas físicas. Aquí hay un tema muy importante. Quedan exceptuados los contribuyentes que utilicen la herramienta Mis Cuentas. ¿Quiénes son los que utilizan hoy día la herramienta Mis Cuentas? Los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Como parte de esta facilidad que ya nos platicaba el jefe del SAT, se incluye la posibilidad de que estos contribuyentes, al llevar su registro en Mis Cuentas, ya estén entregando o cumpliendo con la obligación de entregar la contabilidad. Algunas otras premisas: debe registrarse y enviarse en español. Para su envío al SAT, las cuentas del catálogo deben a su código agrupador, como mínimo a 2 niveles. Aquí es importante también considerar la balanza de comprobación será únicamente a 2 niveles, lo que es cuenta mayor y subcuenta.
El catálogo de cuentas deberá enviarse por primera vez y cuando se modifiquen las cuentas de mayor o las subcuentas. El catálogo podrá ser, si no, nunca se modifican las cuentas del contribuyente, pues el catálogo que envió la primera vez será el que pertenece, no será necesario enviarlo en reposición. Las balanzas de comprobación deben enviarse en forma mensual, a más tardar en el mes siguiente al vencimiento del plazo para el registro de la información contable. La obligación para enviar la información contable para personas morales es a partir de julio y para personas físicas a partir de enero. Y un tema muy importante en el cumplimiento, julio, diciembre, deberá entregarse en el mes de enero de 2015 y para las personas físicas, pues a partir del mes siguiente, febrero, deberá entregarse la contabilidad del mes de enero de 2015. La información electrónica de las pólizas auxiliares solo se podrá solicitar para periodos posteriores a 2015. Alguien está jugando con esto. No soy yo. No, estoy bien. A ver. Sí. Ok. Bueno, seguimos. Como parte de las premisas, los desarrollos de programas informáticos, contables y administrativos están realizando las modificaciones a sus sistemas para la generación de archivos que deberán enviarse al SAT. Todo este trabajo de envío de la información de la contabilidad se está trabajando con una asociación, la Asociación Mexicana de Tecnología de la Información, todos los desarrolladores que tienen que ver con SAP, con Microsoft, bueno, con todas estas empresas grandes de desarrollo de informática contable, están de alguna manera desarrollando todos los mecanismos para que el cumplimiento de esta obligación sea un cumplimiento transparente para el contribuyente. ¿Qué significa un cumplimiento transparente para el contribuyente? Simplemente es ir a las bases de datos donde se encuentra la información de la balanza de comprobación, extraer ahí la información dependiendo del mes de cumplimiento, etcétera, etcétera, del periodo, convertir ese archivo en un archivo estándar para envío de información y simplemente a partir de ahí enviarlo al servicio de administración tributaria a través del buzón tributario. Ya lo dijimos, enviará a través del buzón tributario, por lo cual es necesario contar con la FIEL. Los contribuyentes pueden remitir cualquier tipo de información complementaria hablando de las balanzas de comprobación, se modifican, detectan algún error, alguna inconsistencia, algún cambio, va a ser tan simple como volverla a enviar y reponer esta información sin límite alguno. Cuando los contribuyentes no puedan enviar su información por no contar con acceso a Internet, acudirán a la local correspondiente para que les sea auxiliado en el envío de la misma. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un catálogo agrupador, un código agrupador que no es otra cosa más que un catálogo de equivalencias. Y lo que trae es, por supuesto les podemos dejar la presentación a la Asociación Mexicana si así lo desea, el sistema ya es una información pública. Entonces lo que trae el código agrupador o catálogo de equivalencia simplemente es la versión, como un encabezado, versión, RFC, total de cuentas, mes al que se refiere la balanza y el año. El código agrupador, este es el código que aparece en el anexo 24 de la resolución miscelánea. Aparece publicado el código agrupador, que es el código catálogo de equivalencias o código estándar. A partir del número de cuenta es el catálogo de cuentas de la empresa, el número de cuenta, la descripción de la cuenta, la subcuenta, ¿no? La subcuenta a la que se refiere la cuenta, el nivel y la naturaleza de la cuenta. Este es un catálogo, ¿no?, de cuentas, punto ya alineado con lo que es el código agrupador o catálogo de equivalencias que tiene el anexo 24. Es un ejemplo de cómo se debe hacer esta asignación al catálogo de cuentas, el famoso código agrupador. Es un tema realmente sencillo, no requiere pues más que simplemente asignar las cuentas de la empresa al código que más se asemeje al que está en el anexo 24.
balanza de comprobación también como ejemplo, la versión. Estos son los archivos que aparecen en el anexo 24, realmente aparecen como formatos informáticos XSD, que es el nombre técnico que se les conoce. En realidad esta es la información que viene ahí, la versión, el RFC, el total de cuentas, el mes que se va a reportar, el año. Aquí ya viene tal cual la balanza de comprobación. Esta no tiene absolutamente ningún ajuste, por eso reitero, el tema de esta obligación no implica que los contribuyentes deban cambiar las formas, los procedimientos ni los criterios con los que hoy día registran sus operaciones en la contabilidad de las empresas. Entonces es simplemente el número de cuenta, el saldo inicial de la cuenta, el debe, el haber de esa cuenta y el saldo final. Es todo lo que se va a estar reportando en la balanza de comprobación. En el tema de las pólizas contables, sí quiero reiterar, balanzas de comprobación, catálogo de cuentas, entrega mensual, la obligación enero-julio a partir de enero 2015, la información de pólizas junto con sus auxiliares se deberá entregar a partir de enero de 2015. No hay una retroactividad, lo que significa es que si las autoridades fiscales ejercen facultades de periodos anteriores a enero 2015, la entrega se deberá de hacer como hoy día se entrega en papel. Tampoco habrá retroactividad en el tema de la aplicación de una compensación o la solicitud de un saldo a favor si es de periodos anteriores. O sea, la obligación para efectos de la solicitud de pólizas y auxiliares empieza a partir de enero de 2015. Entonces esta es una póliza, es el ejemplo de una póliza, su versión, el RFC del contribuyente, el mes, el año, el tipo de póliza, el número de la póliza, o sea su número del catálogo de cuentas, la fecha, el concepto y el desglose, su abono a caja, ¿no? Y su cargo a acreedores diversos, préstamo de socio, su debe, su haber, la moneda en su caso y el tipo de cambio. Ese es un ejemplo típico de una póliza y eso es lo que se tendrá que entregar en los casos que ya comentamos. Aquí simplemente algunas herramientas de interacción. Decíamos, esto se va a enviar a través del buzón tributario, que es un tema también en breve estará surgiendo el buzón tributario con algunas facilidades para los contribuyentes, pero al final de cuentas el buzón tributario va a ser el medio de comunicación en dos vías con los contribuyentes. El tema de la fiscalización electrónica lo ponemos aquí simplemente para aclarar que no existe una relación entre la contabilidad electrónica, como la acabamos de ver en el dimensionamiento que acabamos de poner. Espero haber sido claro en el tema, del tema de la fiscalización electrónica. La fiscalización o inspección electrónica es una nueva facultad que tienen las autoridades fiscales, seguramente ya lo analizaron, artículo 42, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, en donde se le da a la autoridad fiscal la posibilidad, se pone ahí, se dibuja ahí todo lo que es el entramado jurídico para poder llevar a cabo la fiscalización electrónica. La fiscalización electrónica no es otra cosa más que la comunicación con el contribuyente de una observación específica, de un antecedente específico, en donde toda la auditoría se va a llevar a través de medios electrónicos. Se notifica a través del buzón tributario, con los plazos que establece la propia ley. Se recibe la retroalimentación del contribuyente a través del buzón tributario. Muchos contribuyentes ya nos han preguntado, oye, pero yo no, digo, hasta me lo han dicho, le tengo miedo al internet por muchas razones. Entonces, oye, ¿hay forma de que yo lleve esa documentación a la local? Sin duda, las autoridades siempre estarán abiertas a ofrecer el mejor servicio al contribuyente. Sin embargo, esta fiscalización electrónica va enfocado a que todo el proceso de fiscalización de un antecedente específico, de
de un renglón específico a revisar va a ser a través de medios electrónicos. ¿Cuál es un renglón específico? Perdón que me extienda tantito en este tema, pero ¿cuál es un renglón específico o un antecedente específico? Pues no sé, acreditamiento en exceso de pagos provisionales. Voy sobre ese antecedente específico, que el contribuyente me lo aclare. Puede ser también en el caso de una deducción, por poner un ejemplo de una persona física, asalariado, la deducción indebida de 2 casas habitación. Me pone 2 casas habitación cuando la norma dice que es deducción personal, ¿no? Los intereses reales de su casa habitación. Pero bueno, hay alguien que nos puso 2 por alguna razón. Eso será un antecedente específico a revisar vía fiscalización electrónica. Y el tema de la contabilidad electrónica que ya comentamos, simplemente para situar cada uno de los conceptos en donde deben estar situados. Que el tema de la entrega de la información de contabilidad electrónica, sumada con toda la información que hoy día ya tiene el SAT, por decir facturas electrónicas, por decir información de depósitos bancarios, por decir cualquier información que hoy día el SAT ya tiene, se puede sumar en la mezcla de esta información y sacar un antecedente específico que se irá a través de fiscalización electrónica a notificarle a algún contribuyente. El contribuyente entregará en forma electrónica los archivos, ¿no?, en facultades de comprobación a través del buzón tributario. Estos son ya beneficios, evitando enviar un gran volumen de documentación física. Hay contabilidades, digo, llevamos aquí ya un ratito en el tema del ejercicio de facultades de comprobación, ni les digo cuánto porque van a adivinar mi edad, pero sí hemos visto camionetas llenas de 3,5, camionetas llenas de papel. Ahí viene, digo, las balanzas a lo mejor son 3 hojitas, pero el consecutivo de facturación, los estados de cuenta, las pólizas con su respectivo respaldo documental, ¿no? Todo eso hace que sean a veces toneladas de papel. ¿Qué es lo que trae consigo todo eso? Costos de impresión para el contribuyente, costos de traslado, porque a veces hay que rentar o hay que utilizar un vehículo que pudiera estarse utilizando para otros fines propios de la empresa, en llevar toda esa papelería al SAT. Costos de la persona que maneja, de la persona que imprime, en fin, estamos hablando de costos y costos y costos, además del tema adicional que pudiera ser el tema ecológico. Entonces, el contribuyente nos entrega un archivo electrónico en ese formato estándar y evita entregar papeles y papeles y papeles a la autoridad fiscal. Los plazos para concluir las auditorías se deben reducir. La visión, una vez que esta herramienta, tanto para el contribuyente como para nosotros, vaya agarrando madurez, se vaya madurando, es que las revisiones, los plazos de las auditorías se disminuyan de una manera drástica. Hoy día nos tardamos 18 meses en una auditoría. Si hay alguna compulsa internacional, podremos irnos a un año más. En fin, el tema es reducir los plazos de las auditorías. ¿Qué se gana? Bueno, el contribuyente gana que no estemos invadiendo su domicilio fiscal y por otro lado, la autoridad gana en eficacia en el ejercicio de sus facultades. Se automatiza la validación de saldos a favor confiables, disminuyendo la carga. Lo mismo para el tema de, yo voy a mis áreas de devoluciones y lo que veo son cajas y cajas y cajas y cajas de papel. ¿Qué es eso? Costos adicionales para los contribuyentes. Actos de fiscalización sobre rubros específicos, ya lo puntualicé en el tema de la fiscalización electrónica, que hay que separar del tema de la contabilidad electrónica. Se reducen costos, ya lo vimos también. Digo, no sé si alguien venga de alguna región, de una empresa que está en una región lejos de cualquiera de las administraciones locales y tiene que traer su camioneta para traer los volúmenes de documentación que ya comentamos. Ahí está, si me lo envían en XML, adiós el papel. Aquí tenemos un ejemplo.
esta es una camionerita en donde un contribuyente nos entregó su contabilidad. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos faltó ahí poner un USB, ¿no? En fin, por último, canales de asistencia. Aquí están, redes sociales, en fin, ya los conocen, nuestros módulos, la atención telefónica. Ahí donde dice micrositio, está una página. Ahí pueden encontrar ustedes toda la información relativa a la contabilidad electrónica. Reitero, esta presentación es pública y quien desee quedarse con ella, la dejamos aquí en la asociación, si nos lo permiten. Y con la contabilidad electrónica cumplir es más fácil y más rápido. Les agradezco mucho su atención y sus órdenes. Primero que todo, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y principalmente también la asistencia que hayan aceptado, licenciado, nosotros que hayas aceptado venir, licenciado Luna, gracias. Y queremos hacer un pequeño espacio para las dudas, preguntas y evasivas, preguntas y respuestas para el licenciado Núñez y tanto para el licenciado Luna. Vamos a tratar de hacerlo de una forma moderada en lo que se recogen las encuestas. ¿Alguna pregunta específica? ¿Alguna pregunta específica con respecto al RIF? Es un proyecto, es un programa sumamente ambicioso que requiere gran esfuerzo como el que están ustedes realizando. Atacar la economía informal que está muy identificada con nuestra cultura. Licenciado Núñez, ¿cuál es el problema mayor que ustedes han enfrentado desde su implementación y qué podemos hacer a través de nuestro colegio para efectos de colaborar en esa labor que ustedes están haciendo? Bueno, mira, nosotros hemos encontrado un tema de comunicación, de difusión. Ese es el gran reto que hoy tenemos, de poder transmitir lo que representa esta estrategia de manera directa a quien hoy es informal. Entonces, nuestro gran obstáculo es el de no haber podido comunicar y difundir correctamente una estrategia como esta. Nunca es tarde. Ustedes han estado observando ya en medios de comunicación masiva algunos spots de radio y de televisión donde estamos buscando llamar la atención de quien se encuentra hoy en esta condición de vulnerabilidad, en esta condición de economía precaria, en de que el formalizarse les genera beneficio y no perjuicio. ¿Cómo nos pueden ayudar como agentes solidarios a poder transmitir de que en primera esta estrategia está en la ley, es decir, sus fundamentos básicos están en la ley, la gradualidad en el cumplimiento de la obligación tributaria, es decir, de pagar, ya está dada en la ley y eso indica que tienen la certeza y la seguridad jurídica que necesitan todos los contribuyentes. Y segunda, que pues nosotros como Estado mexicano estamos obligados, Estado mexicano estoy incluyendo a todos, estoy incluyendo al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los 3 órdenes de gobierno, al sector empresarial, al que está dentro de la economía formal, que hoy afortunadamente se ha sumado, al sector académico, donde hemos tenido también ya módulos de estos del régimen de corporación fiscal o de Crezcamos Juntos, donde nos ayudan los estudiantes a poder transmitir a los contribuyentes y facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones. Como Estado mexicano tenemos la obligación de sumar los esfuerzos para vencer la informalidad. La informalidad nos cuesta como país. Es decir, por eso nace en su momento el Seguro Popular y se busca que tenga cobertura universal para que quien no está en el IMSS, no está en el ISSSTE o en un instituto de seguridad social de un estado, entonces vaya al Seguro Popular. Bueno, pues el Seguro Popular nos cuesta. Y nos cuesta
Pues porque esa capacidad o esa infraestructura pública, abierta al público, para que cuando el público la necesite, debe estar lista cuando lo necesite. Y eso consume recursos todos los días. Y eso genera gasto. Y eso hace que pues una gran parte del presupuesto también se destine a salud. No estamos haciendo nada diferente a lo que hacen ustedes con sus familias. Si ustedes revisan cuál es su estructura de gasto familiar, pues primero traen la manutención, que podríamos resumirla en alimento y vestido. Segunda es salud. Tercera es educación. Y si tienen ustedes algún remanente, seguramente lo dedican a pagar impuestos, ¿no? Pero sí, miren, eso es lo que hace también la economía de un país. Es decir, pues también tenemos que proveer educación. Hay 27 millones de niños en México que están esperando que todos los días le demos educación básica gratuita. Es primaria, secundaria, preescolar. Hay 60 millones de mexicanos que no están en el IMSS o no están en el ISSSTE o en una institución de seguridad social de un estado, es decir, van al Seguro Popular o tienen la posibilidad del Seguro Popular, con la insuficiencia que en su momento eso represente a veces. Bueno, es un gran reto y lo que queremos es convencer. ¿Cómo nos pueden apoyar? Siendo agentes solidarios, transmitiendo confianza, transmitiendo de que una estrategia como esta tiene éxito si ellos confían y si la construimos juntos. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Liz. Sí, muchas gracias. Nada más es como lo anunciamos a su llegada, en el folder traen la papeleta para que con letra clara pudieran anotar las preguntas. Si aún no lo hacen, por favor levanten su mano y mis compañeras las edecanes van a pasar por ellas. Gracias. Ok, otra pregunta, licenciado Aristóteles, ¿qué es, de parte de Alejandra Gámez, qué es lo que necesito para tener el apoyo del INADEM con el BANSEFI? Hay dos formas de acudir hoy al Instituto Nacional del Emprendedor. El Instituto Nacional del Emprendedor trae un programa general para todos aquellos emprendedores o nuevos emprendedores, es decir, alguien que apenas va a empezar o quien ya empezó pero que necesita apoyo, y trae una diferente, puede entrar a la página de INADEM o puede llamar al 01800 formal 1, que está en línea telefónica gratuita, y de ahí lo canalizamos al Instituto Nacional del Emprendedor, 01800 formal 1. Y tiene un programa general donde todos los que son emprendedores pequeños o grandes pueden concursar, trae convocatorias y las trae calendarizadas para efecto de poder concursar y poder recibir recursos a fondo perdido, que principalmente van dirigidos a adquisición, equipamiento, tecnología, o incluso participar con un porcentaje tratándose de una franquicia, es decir, va incluso más allá de tan solo ser un pequeño contribuyente, sino alguien que ya se quiere establecer de arranque en la formalidad. Tiene otro tipo de programas, un programa en el que va dirigido particularmente a quien está como pequeño contribuyente dentro del régimen de incorporación fiscal, y en ese sentido ya salió una primera convocatoria donde originalmente se habían previsto disponer de un fondo de 30 millones de pesos. Fue rebasada la convocatoria, hubo muchísimos pequeños contribuyentes que acudieron a ella, y el fondo al final terminó siendo con una derrama económica a fondo perdido de 106 millones de pesos, y estamos terminando de preparar un programa de 500 millones de pesos que va a ir dirigido a quien esté en el régimen de incorporación fiscal, de manera que podamos nosotros ayudar a aproximadamente 125,000 pequeños contribuyentes con un apoyo para capital de trabajo o para equipamiento de aproximadamente 4,000 pesos en promedio, para que puedan, al más pequeño, que pueda con ese recurso o pagar parte de la materia prima o del producto que tiene en consignación, o adquirir con esa parte un equipamiento, o por lo menos apoyar en la adquisición de un equipamiento, incluso poder redimir parte de alguna deuda que tenga relacionada con su actividad económica. Va a ser a fondo perdido, y eso va a implicar que pues sí tenga que acreditarnos en qué lo va a gastar. La intención es que ese recurso le permita potenciar de arranque su actividad económica, y ese va hacia el estrato más pequeño de los pequeños contribuyentes. Entonces los invito a que revisen la página del INADEM o a llamar al 01800 formal 1 con el ánimo de ir estando pendiente de los concursos y las convocatorias que trae el INADEM y poder calificar
para recibir esos recursos a fondo perdido que llegan a alcanzar el 50% incluso de un proyecto de emprendimiento, de un nuevo emprendedor. Lick, una pregunta con respecto al beneficio que otorgan con respecto al IMSS. Aquellos trabajadores que tienen más de 2 años sin tributar al IMSS tienen un beneficio del 50%. ¿Tienen algún medio de coordinación o qué trámite se va a ocupar para que las personas apliquen ese 50% de descuento? Del Seguro Social, en un decreto que, si no me falla la memoria, debió ser publicado por el Ejecutivo Federal el día 4 de abril de este año. Ofrece ese subsidio en la cuota de seguridad social del 50% el primero y el segundo año, y del 40% el tercer y cuarto año, y así sucesivamente, para acompañarlos también en esa gradualidad de los 10 años. Y tiene algunos requisitos. El que acaba de mencionar Héctor es que lo que buscamos es evitar que alguien que ya tiene a un empleado inscrito en el IMSS lo dé de baja y luego lo quiera dar de alta para obtener el beneficio del 50%. Entonces el requisito decía, si en los últimos 24 meses previos al Instituto Mexicano del Seguro Social no ha cotizado al IMSS, entra con este subsidio. Lo que buscamos es ampliar la cobertura de quien hoy no la tiene, no el de ofrecerle a quien ya está en la formalidad, a quien ya está asumiendo esa responsabilidad, ese beneficio. Es decir, estamos apoyando a quien todavía hoy encontró un factor de inhibición en su economía porque disminuye su ingreso o le resta rentabilidad en su actividad económica, para que pueda transitar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso está el requisito de los 24 meses, que no haya cotizado al IMSS y que entonces sí pueda recibir este beneficio del 50% en la cuota de seguridad social, tratándose de empleados que perciban hasta 3 salarios mínimos al mes, porque esa es un poco la estadística que tenemos, que la mayoría de ellos pues no percibe, estoy hablando de casi el 85%, no percibe de ingreso más de 3 salarios mínimos elevados al mes. ¿Les parece? Aquí hay una pregunta, no me dicen de quién, dice en base a cuáles artículos de la ley de IVA o de ISR puedo fundamentar que los depósitos bancarios por devolución de préstamos bancarios, traspasos de saldos entre cuentas propias, depósitos por devoluciones de préstamos empleados a compañías filiales en forma gratuita. Creo que aquí, no es tema de contabilidad electrónica, aquí este es un tema, yo diría 2 cosas. Uno, hoy día el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación establece que los depósitos bancarios no engranados en la contabilidad de las empresas son ingresos o valor de actos, salvo prueba en contrario. Entonces, aquí hay un tema en donde ya en los depósitos que no sean aclarados por el contribuyente, el propio Código Tributario los asume como ingresos. Entonces, creo que aquí hay un tema de prueba, precisamente el tema de salvo prueba en contrario, es la oportunidad que tiene el contribuyente de aclarar que todos esos depósitos bancarios que vienen de préstamos, por devoluciones de préstamos, o traspasos entre las propias cuentas de los contribuyentes, pues no son ingresos. Como tal, a lo que voy es que no existe, salvo este artículo que les estoy mencionando en el Código Tributario, no existe ningún otro artículo que califique este tipo de depósitos o traspasos entre las cuentas. Reitero, es un tema de probar que esos traspasos vienen de la cuenta de uno de los trabajadores o vienen de uno de los socios, si estamos hablando de una aportación para futuros aumentos de capital, y por supuesto se tiene que comprobar con la documentación comprobatoria correspondiente el retorno de esos recursos. Otra pregunta aquí también dice, para este ejercicio 2014 ¿se presenta alguna información que sustituya al dictamen? ¿O se presenta dictamen fiscal de estados financieros opcional sobre qué bases y formatos? ¿O se elimina al 100% la obligación de personas morales que estaban obligadas por ley en ingresos en ejercicios pasados? Aquí me refiero a lo que establece el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, en donde establece claramente que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 100 millones de pesos
el valor de su activo determinado en los términos de las reglas que emita el SAT sea superior a 79 millones de pesos, bueno, ahí están la calificación, los criterios, podrán optar por dictamen. Sí, comentarles a ustedes que este ha sido un trabajo muy intenso que se ha hecho con diferentes agrupaciones de contadores, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación de Contadores Públicos, etcétera, etcétera, para determinar la información que va a ser la que se debe entregar como parte del cumplimiento de los contribuyentes que opten por esta obligación. A lo que voy es, en breve van a salir algunos formatos para efectos de que esta obligación pues pueda ser cumplida hasta el límite que establece el propio Código Tributario. También otra con respecto de lo que es otro beneficio que tiene el RIF. Cuando no tienes trabajadores y eres patrón. Aquí la pregunta, la señorita Rosalba pregunta si ella no tiene trabajadores y está en el RIF, ¿puede darse de alta en el IMSS? Por supuesto, se incluye a quien sin tener trabajadores hoy está en el régimen de incorporación fiscal, desempeña una actividad económica o presta servicios, le alcanza esa red de protección social, le alcanza ese subsidio y ese descuento del 50%. Tiene, les invito a que revisemos en esa página de crezcamosjuntos.gov.mx y también en el 01800 formal 1, tiene algunas limitantes porque él no deja de tener el carácter de autoempleado. Tiene algunas limitantes, sin embargo, le alcanza el subsidio del 50% a la seguridad social y también del Infonavit, para efecto de que pueda él ser beneficiario de esta red de protección social. Está dada para el autoempleado, está dada para el patrón teniendo empleados y está dada para los empleados. En el caso del patrón y del autoempleado, le alcanza a los padres, a los hijos y también a su pareja. Okay. Otra pregunta para contabilidad electrónica. Cuando es un pago a través de terceros, el CFDI con la factura viene a nombre de la empresa. El cheque sale a quien pagó ese tercero. Cuando ejerzan facultades y pidan las pólizas, ¿qué es lo que va a proceder allí? Bueno, en el ejercicio de facultades de comprobación, lo que nosotros haríamos es precisamente verificar, lo que hacemos en todos los casos, es verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. Aquí el reglamento del Código Fiscal de la Federación establece de forma muy precisa, ¿no?, que la documentación, cuando se hagan pagos a cuenta de terceros, la documentación que se deberá reunir es precisamente la información del contribuyente que está, no el que realiza el pago, sino el origen del pago. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a verificar, que esa documentación venga a nombre del contribuyente al cual estamos auditando. Por supuesto, es importante también considerar, digo, tampoco es tema de la contabilidad, pero sí es importante, porque ya incluso por ahí tenemos alguna tesis, en el sentido de que el tercero, también es importante que el tercero pague cumpliendo con los requisitos que establece la ley del impuesto sobre la renta para hacer deducible ese pago. Entonces, para efectos del ejercicio de facultades de comprobación, nosotros vamos a verificar que con la documentación que tengamos en la póliza, vamos a verificar que ese pago, para ser deducible, cumpla con los requisitos que establece la ley del impuesto sobre la renta. Muchas gracias. Otra pregunta con respecto a otro de los beneficios del RIF es la aplicación Mis Cuentas, referente a los gastos o a los registros contables. ¿Es exclusivamente para el RIF o lo pueden utilizar las personas físicas, honorarios, alguna otra actividad? La aplicación Mis Cuentas es para todas las personas físicas. Lo único que sí está limitado para el régimen de incorporación fiscal es la declaración. Todo lo demás es abierto para cualquier persona física con actividad empresarial o actividad profesional, arrendamiento, o que se encuentre en particular en el segmento del régimen de incorporación fiscal. Y les anticipo, esa
aplicación Mis Cuentas es, en su primera fase, es un sistema que se va a transformar en breve en un sistema que le permita a las pymes, a las MIPYMES, que sí son sociedades mercantiles, a cumplir sus obligaciones ahí. Va a llevar tiempo, pero tenemos un compromiso y nació aquí el compromiso en CAINTRA. Nos ofrecieron que a través de ciertas personas morales, sociedades mercantiles pequeñas, quieren en el 2015 ser piloto de lo que tiene que ser el sistema Mis Cuentas para las que sean pymes, con un sistema en el que lleven ya registro ahí de sus ingresos, de sus gastos, que puedan presentar sus declaraciones, y ese sistema en esta segunda fase lo vamos a construir juntos con las empresas que decidan participar en este piloto. Es decir, es una primera gran herramienta en una primera gran fase, donde al final lo que va a hacer el Servicio de Administración Tributaria es ofrecer una alternativa abierta, gratuita, para que los contribuyentes puedan empezar a cumplir sus obligaciones fiscales de manera alternativa. Hoy tienen muchos sistemas de soluciones de terceros, de proveedores, que les ayudan a llevar la contabilidad, les ayudan ya incluso a generar declaraciones, y el SAT va a ser también parte de estas ofertas de sistemas y herramientas. Entonces el próximo año estaremos trabajando con algunas sociedades mercantiles pequeñas, con el ánimo de empezar a dar la segunda fase del sistema Mis Cuentas, para que más contribuyentes puedan ahí también cumplir con sus obligaciones. Gracias. Otro beneficio es que el programa de incorporación va a tener la obligación de llevar la contabilidad electrónica. El régimen de incorporación va a tener la obligación de llevar la contabilidad electrónica. Miren, la verdad es que las personas físicas su régimen es con base a flujo de efectivo y no es a devengado como las sociedades mercantiles. Tienen una contabilidad mucho más simple que la que tiene una empresa, es una contabilidad mucho más compleja. Incluso hay empresas que todavía, por la naturaleza de su actividad, ya sea comercio o manufactura, incluso si traen operaciones de comercio exterior, la contabilidad todavía es mucho más compleja. En el caso de las personas físicas, la contabilidad no es tan compleja, es mucho más simple. Un arrendamiento que se dedica a casa habitación, que ni siquiera eso son actos o actividades objeto de IVA. Quien está en una actividad profesional o quien está dentro del RIF, su contabilidad es muy simple. Esa contabilidad la están cumpliendo ellos ya de manera electrónica desde que usaron Mis Cuentas. Es decir, ninguno de los que tiene una actividad por honorarios, ninguno de los que tiene una actividad por arrendamiento, cuando el arrendamiento es casa habitación, nadie que esté en el régimen de incorporación fiscal va a ser sujeto de lo que nos platicó Ernesto Luna, de la contabilidad electrónica, de balanza de comprobación, de este catálogo de cuentas, del código agrupador y de el amarre de las pólizas de ingreso y de gasto con las facturas electrónicas, etcétera. Ellos tienen precisamente esta herramienta Mis Cuentas para poder cumplir ya con esa obligación, y hay que decirlo y reconocerlo. Ellos fueron los primeros que empezaron a cumplir con la obligación de contabilidad electrónica a través de un sistema Mis Cuentas, sin que se les hubiese establecido o impuesto más obligación que ofrecerles a ellos el uso de un sistema a través de lo que es el artículo 111 de la Ley del Impuesto a la Renta, y con ello ya están cumpliendo con esa obligación. Precisamente por ello creemos que al ser bien adoptada esta herramienta, la tenemos que empezar a migrar a segmentos de contribuyentes que tienen un segundo grado de dificultad en su contabilidad, pero que encuentren una facilidad en una herramienta como esta y les permita desde ahí declarar y les permite desde ahí registrar el ingreso, el gasto y empezar a hacer los amarres que tengan con sus facturas. Es decir, no tienen la obligación, alguien que está por honorarios, alguien que está por arrendamiento de casa habitación, alguien que está usando la herramienta Mis Cuentas, persona física, de llevar la contabilidad a través de la regla que Ernesto Luna nos acaba de comentar. Gracias. Con respecto a la contabilidad electrónica, es a partir de enero del 2015 se registra, se envía la información a partir de enero del 2015. A partir de enero del 2015 existe la obligación para entregar
la balanza de comprobación de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Lo que se publicó en la regla y a petición del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, también de la Comisión Fiscal de Coparmex y de la Prodecon, es que en el ánimo de que el contribuyente se fuera familiarizando con esta obligación y que tuviera una gradualidad en su aplicación, incluso así lo establece el artículo 28 en el Código Fiscal de la Federación y a través de sus transitorios, en de que esas balanzas empiecen a cumplirse o entregarse a partir de enero de 2015. Y la obligación de llevar el registro contable amarrado de manera electrónica, digo, el registro contable siempre han tenido la obligación de llevarlo, pero hoy convertirlo en un archivo digital, como se los comentaba Ernesto, de las pólizas de ingreso y gastos, engranadas perfectamente con los comprobantes fiscales digitales cuando así sea posible, va a ser a partir de las operaciones de enero del 2015 hacia adelante. Entonces, sí, únicamente para 2014 y solamente del periodo de julio a diciembre son las balanzas de comprobación y que pueden ser entregadas a partir de enero del 2015. Ok, gracias. Prácticamente son las preguntas. Entonces, no sé, por ejemplo, un resumen en las 5 o 6 beneficios directos que tiene el RIF, como un repaso de los 5 o 6 beneficios directos que Con tiene mucho el gusto. RIF. Se trata de personas. ¿Quiénes son los sujetos del régimen de incorporación fiscal? Personas físicas con una actividad empresarial, venden mercancías o prestan servicios. Sus ingresos al año no rebasan más de 2 millones de pesos y en el caso de la prestación de servicios no requieren de contar con un título profesional. Ellos son los sujetos de este régimen de incorporación fiscal. Si era pequeño contribuyente, ahora RPECO, hasta 2013 entró de manera automática, emigró y de esa manera puede ya dar por satisfecha su aviso. Eso se dio en los primeros días del mes de enero del 2014. ¿Qué herramienta tienen que utilizar para cumplir con sus obligaciones fiscales? Ellos sí, quienes están en el régimen de incorporación fiscal, la herramienta Mis Cuentas. ¿Qué obligaciones de hacer tiene? Llevar a cabo la declaración bimestral, llevar a cabo al menos una factura por la venta global al público en general al bimestre, al menos una, y llevar el registro de su ingreso y su gasto a través de este sistema Mis Cuentas. En el caso de quien necesite, porque tiene un problema de tecnología o tiene un problema de no haber usado el internet, se acerca a las oficinas o a los módulos que tenemos, nosotros le ayudamos a hacer su factura, le ayudamos a registrar su ingreso y su gasto de manera incluso bimestral y le ayudamos a hacer su declaración. Quien se encuentra dentro del rango de ingreso y no rebasa 100 mil pesos de ventas al año, a partir del 2015 su forma de calcular, de determinar el impuesto causado es muy sencilla. Tendrá que identificar en términos de lo que dice el decreto del 10 de septiembre a qué sector económico pertenece y el monto de sus ingresos, con el ánimo de que con esos dos datos la autoridad a través de la misma herramienta le pueda determinar el impuesto causado en su momento a declarar y le va a aplicar el descuento del 100% para efecto de las personas físicas que se encuentran en el régimen de incorporación fiscal y tienen hasta 100 mil pesos de ingresos al año por ventas al público en general. No es obligatorio emitir una factura por cada venta, salvo cuando el cliente, así lo dice el artículo 29, se lo solicite porque le quiere dar deducibilidad a ese gasto y quiere acreditar ese IVA. Sí tiene la obligación quien está en el régimen de incorporación fiscal de enterar el impuesto al valor agregado cuando precisamente tenga una de estas operaciones y emita una factura en particular, y entonces le demos esa simetría fiscal porque alguien la va a acreditar en el caso de IVA y lo va a deducir en caso de ISR. Entonces el contribuyente también que lo emite o lo expide tendrá que hacerlo. Las estrategias y los beneficios que tiene quien está en el régimen de incorporación fiscal es que tiene un 50% de descuento en las cuotas de seguridad social el primero y segundo años de su incorporación. Lo mismo sucede en el caso del Infonavit, aparte de que tiene la posibilidad de acudir a un subsidio por parte de CONAVI, y poderles decir que hay muchos contribuyentes que en su momento estuvieron empleados, aportaron al Infonavit, está su cuenta en el Infonavit y hoy están desempeñando una actividad económica por su cuenta dentro del régimen de incorporación fiscal y pueden rescatar para efecto de concursar rápidamente en un crédito hipotecario
aquello que se aportó en años anteriores cuando estuvieron empleados. No es menor el dato, se los digo, hay 20 millones de mexicanos que hoy ya no están aportando al Infonavit, pero que en su momento lo hicieron, y que esos 20 millones de mexicanos seguramente muchos hoy pudieron estar dentro del régimen de incorporación fiscal y que pueden rescatar en su cuenta de la vivienda, en lo que tienen ahí de su saldo, la posibilidad rápidamente de hacerse acreedores o susceptibles de un crédito hipotecario. Poder visitar la página de pescamosjuntos.go.mx, porque ahí es donde estamos generando toda esta información y noticia para quienes están en este régimen, poder visitar y acudir a las convocatorias que se hacen por internet a través del INADEM para que puedan recibir apoyos a fondo perdido, y si necesitan especialización para sus trabajadores, acercarse a la delegación más cercana de la Secretaría de Trabajo con el ánimo de recibir capacitación a través de programas y talleres, poderles ayudar a capacitar a sus trabajadores. Es decir, estamos buscando de ofrecerles las ventajas de la formalidad en la materia laboral, en la materia económica a través de préstamos o financiamientos de la banca comercial con garantías de NAFIN, en la materia fiscal con la carga gradual y el apoyo de asistencia y asesoría a través de los módulos del propio Servicio de Administración Tributaria, pero también es un tema de inclusión, es un tema social. Y hay muchos mexicanos que hoy carecen del acceso a estos derechos, y es un tema de inclusión, una estrategia como esta, con el ánimo de hacerlos acreedores y beneficiarios de una red de protección social que hasta hoy le ha sido negada, con independencia de que nosotros no negamos que en muchos de los casos en nuestros servicios aún tenemos insuficiencia, y lo debemos de reconocer. Si tenemos ingresos insuficientes, tenemos servicios insuficientes. Es un tema en el que nuestras autoridades y su servidor particular, estando en el SAT, tiene que reconocer las realidades para poderlas enfrentar y poderlas corregir. Y hoy las decimos y las hablamos de frente con ustedes. Gracias. Agradecemos mucho su preferencia. Agradecemos mucho su preferencia, su tiempo.